Hola, ¿qué tal? Soy Juan David. El día de hoy vamos a realizar esta galería usando HTML, CSS y JavaScript. Así que vamos a nuestro espacio de trabajo. En nuestro espacio de trabajo lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta para nuestro proyecto. Y a esta le pondremos un nombre cualquiera, por ejemplo galería. Le haremos Enter, la vamos a abrir y a esta la vamos a abrir dentro de nuestro editor de código. Entonces le diremos, por ejemplo acá yo lo puedo abrir cmd y aquí escribir code. Y le doy Enter y esto ya me lo abre en mi editor de código. Aquí simplemente debemos de crear los elementos que va a contener nuestro proyecto. Entonces va a contener un index.html y tres carpetas, una que va a ser para el CSS, otra para JavaScript y otra para nuestras imágenes. Entonces dentro del CSS vamos a tener un archivo que se va a llamar style.css. Dentro de nuestro JS vamos a tener un archivo que se va a llamar app.js. Y en las imágenes pues pueden venir acá y desde Pixabay pueden descargar imágenes para sus proyectos de forma gratuita. Entonces vienen acá, todos estos enlaces se los voy a dejar en la descripción y descargan las imágenes que ustedes gusten. Entonces aquí en mi proyecto, en las carpetas que acabamos de crear en IMG, yo voy a pegar las imágenes que ya tengo preparadas. Pueden ver aquí ya me salen mis imágenes, las que acabamos de descargar. Voy a abrir mi proyecto en Live Server, entonces le daré aquí Go Live y ya lo tenemos en pantalla. Entonces como vemos este es nuestro ejemplo de lo que vamos a hacer. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una estructura de HTML, la cual le vamos a poner un nombre cualquiera, que puede ser por ejemplo galería. Y lo siguiente sería enlazar nuestros demás archivos. Entonces acá vamos a escribir un comentario que va a ser por ejemplo mi CSS link. Y le diré la ruta donde está, que está dentro de ¿qué? CSS style.css. Además de eso también voy a llamar a mi archivo de JavaScript. Entonces le diré script src y le diré la ruta que será js.app.js. De esta forma ya tenemos enlazados nuestros archivos. Acá igualmente podemos agregar un comentario que sea mi js. Además también vamos a usar iconos de Bootstrap. Entonces aquí le diremos que vamos a usar el cdn de icons. Y esto donde lo podemos bajar o donde lo podemos conseguir. Aquí en Bootstrap yo les voy a bajar este enlace icons.jet bootstrap y lo que van a hacer es que al final van a encontrar algo que dice cdn y lo van a copiar y lo van a pegar aquí abajo. Aquí le voy a dar al Z para que me haga un salto de pantalla. También voy a minimizar esta partecita de acá y como pueden ver es un enlace normal. Esto nos va a servir para traer los iconos de Bootstrap. ¿Para qué? Para este iconito que vamos a usar aquí. Entonces lo siguiente es que en el body vamos a crear la estructura básica. Entonces vamos a decirle que vamos a tener un section con la clase image, porque este va a contener todas nuestras imágenes. Entonces le damos enter y este es el contenedor papá. Entonces vamos a crear cada uno de los hijos. Entonces vamos a crear inicialmente uno que nos va a servir para replicar todos los demás. Entonces vamos a crear acá un div.image. Vamos a dar enter. Y dentro de él vamos a empezar a crear nuestros elementos. Vamos a crear aquí un div con la clase label que dentro va a contener nuestros demás elementos, por ejemplo el icono y los textos, como está acá. Este icono y estos textos. Entonces para el icono simplemente vamos a crear un div con la clase icon y le vamos a dar aquí enter y dentro vamos a agregar nuestro icono. Entonces vamos a venir a Bootstrap, vamos a subir y vamos a escoger un icono que queramos. Yo voy a poner cualquiera pues aquí para no ponerme a buscar mucho. Entonces por ejemplo este solecito, entonces le doy un clic y acá vamos a ver que tengo una etiqueta ahí con un texto. Entonces le voy a dar copiar y le voy a dar pegar. Si venimos aquí podemos ver que tenemos el solecito. Entonces perfecto, lo siguiente sería crear un div para estos textos que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces debajo de nuestro div de icon vamos a crear un nuevo div con la clase info, porque este va a ser la información de nuestra imagen. Entonces acá vamos a crear una P con la clase main y le daremos enter. Y aquí simplemente colocaremos el texto que veíamos allá. Entonces aquí vemos que ya tenemos el texto. Lo siguiente sería agregar el texto que está en la parte inferior. Entonces puede ser otra P con la clase sub y le daremos enter. Y aquí le diremos por ejemplo que la foto fue tomada con una cámara Nikon 5200. Entonces de esta forma ya tenemos los textos, nos falta la imagen. Entonces esta imagen podríamos simplemente venir acá y donde está el image, agregar un estilo para agregarla con CSS y le diremos que tendrá un background image que será una URL. Y aquí pues simplemente vamos a colocar la ruta de nuestras imágenes,
que como saben, pues si la descargaron está acá, o si tienen una URL simplemente la ponen acá. Entonces yo le digo que será img y por ejemplo la imagen número 1. Entonces como vemos pues nos sale acá pues sin ningún estilo, pero no hay problema, está bien. Entonces vamos a copiar esto 5 veces. Entonces control C, aquí vamos a dar un enter para que sea más visual y lo vamos a pegar 4 veces para tener nuestras 5 imágenes. Entonces vamos a cambiar estas para que sea la 2, esta para que sea la 3, esta la 4 y esta la 5. Entonces de esta forma ya tenemos nuestras 5 imágenes sin ningún estilo, no hay problema. Ahora vamos a darle estilos en nuestra hoja de CSS, entonces vamos a venir a styles.css. Entonces lo primero que podríamos hacer sería importar las fuentes. Entonces para importar las fuentes van a venir a Google, van a seleccionar una fuente que ustedes gusten y simplemente pues vienen acá, seleccionan una fuente, le dan por ejemplo aquí en el más, luego le dan aquí en este cuadrito, les muestran que han seleccionado, le dan en el import, seleccionan este trocito de código y le dan aquí control V. Entonces aquí lo dará el Z para que lo vean todo completo. Y como pueden ver pues simplemente es este import. Ahorita pues el texto sigue igual, no ha cambiado, como pueden ver no ha cambiado. Entonces para poderlo cambiar pues hay que aplicar, pero lo primero que vamos a hacer es quitar cualquier margen que tenga nuestro documento. Entonces le vamos a dar asterisco para que aplique a todo el documento y ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que tenga un margin de 0, que es un margen externo, y un padding, que es el margen interno, también de 0. Entonces de esta forma pueden ver que ya se quitó cualquier margen que tenga nuestro archivo. Vamos a declarar también unos colores que vamos a usar, entonces vamos a decirle root para variables, así pueden cambiar los colores muy fácil después si quieren. Y le diremos que tendremos uno para dark, que serán como los fondos. Entonces aquí en hexadecimal le va a decir que va a ser 333, que es como un gris muy oscuro tirando a negro. También vamos a tener un color claro, entonces light, y de la misma forma numeral, y le va a decir que va a ser un FFF, que es blanco total. Entonces ahora vamos a darle estilos básicos a nuestro body, que el body es el que contiene todos los elementos de nuestro sitio. Entonces le vamos a decir a la etiqueta body que va a tener los siguientes estilos. Va a tener un display flex, porque vamos a usar Flexbox. Si de pronto no saben Flexbox, los invito a que vean mis videos de Flexbox aquí en el canal. Vamos a decir que tenga un flex direction, que va a ser row. Le vamos a decir que tenga un justify content, que va a ser center para que ponga nuestros elementos en el centro de la pantalla, y para ponerlos aquí en el medio pues tendríamos que tener una altura definida. Entonces venimos aquí y le diremos que nuestro height de 100 view por height. Entonces ahora sí le diríamos que tenga una line items que va a ser center. De esta forma pues nuestros elementos ahora sí pasan al centro de la pantalla. Ahora le diremos que cualquier elemento que se salga a la pantalla simplemente lo corte. Entonces eso es decirle que tenga un overflow hidden. Pues por ahora eso no hace nada, pero en caso de que algo se salga pues simplemente lo va a cortar hasta el borde de la pantalla. Ahora sí vamos a aplicar el estilo de la fuente. Entonces vamos a venir acá y vamos a ver aquí, acá nos decía que usemos un font family y el nombre de la fuente. Entonces lo pegamos aquí, control V, y como pueden ver ahora sí nuestra fuente ha cambiado. También queremos que cuando nuestros elementos carguen o cambien tengan pues como una transición. Entonces vamos a decirle que tenga un transition all de 0.5 segundos. Y además de eso, pues en el ejemplo el fondo es blanco, pero podemos invertirlo. Aquí le diremos que tendrá un background que va a ser bar, y podemos decirle por ejemplo nuestra variable que es dark. Entonces de esta forma tenemos un fondo oscuro. Lo siguiente sería acomodar nuestro contenedor de imágenes, o sea, ese que dice image. Entonces venimos acá y podemos llamar simplemente a image o usar la ruta completa, que para mí es lo ideal. Entonces sería decirle body image, como así. Aquí tenemos nuestro body que dentro tiene la clase image. Esto en un CSS muy largo pues es lo ideal para que no se nos vuelva un melcocho de eso, una locura, que después le cambiamos un estilo a un texto y se nos cambia algo por allá en otra parte. Entonces le diremos que tendrá un display, que va a ser nuevamente flex porque estamos usando Flexbox. Le diremos que tendrá un flex direction, que va a ser row, que él por defecto pues lo pone en row, pero pues no está de más especificarlo. Y además le diremos que tendrá una line items, que será stretch, y que tendrá un overflow hidden. También le diremos que tendrá una anchura mínima de 600 píxeles y una anchura máxima de 900 píxeles. O sea, en su versión más pequeña lo mínimo será 600 y lo máximo 900. También le diremos que tendrá un width, que va a ser calculado el 100% menos.
100 y una altura, o sea un height de 400 píxeles. Entonces como vemos acá pues tenemos esto, ya vamos como tomando la formita, pues las imágenes están ahí desacomodadas pero no importa. Entonces vamos a empezar a darle estilo a nuestras imágenes. Lo primero sería nuevamente, podemos venir aquí, darle control C y pegarlo y ahora sí llamar a nuestras imágenes porque están dentro de image, o sea dentro de nuestro contenedor image. Entonces le decimos image y aquí vamos a darle sus estilos. Vamos a decirle que tenga una posición relativa, nuevamente que tenga un overflow hidden, vamos a decirle que tenga una anchura mínima, que es esta, de 60 píxeles, entonces lo decimos con min width de 60 píxeles. Y vamos a decirle también que tenga un margin de 10 píxeles. Entonces ahí vamos a ver que se separa. Entonces acá para las imágenes vamos a decirle que tenga un background size que sea automático del 100%. Entonces como vemos pues las imágenes ya se acomodaron al tamaño que le estamos dando, pero están pues ahí como a un lado. Entonces si queremos que estén al centro pues venimos acá y le diremos que tenga un background position que va a ser center. Entonces de esta forma pues nuestras imágenes están de este tamaño pero posicionadas en el centro de lo que es nuestro cuadradito. Entonces como vemos pues cuando nosotros pasamos por acá esto cambia forma de manito, entonces eso lo decimos con un cursor pointer. Entonces ya si venimos acá vemos que ya nos sale una manito. Y como vemos pues cuando seleccionamos una imagen u otra pues hay como una transición. Entonces vamos a agregarla aquí de una vez. Vamos a decirle que tenga un transition de 0.5 segundos. Hacer cubic. Aquí tienen muchos ejemplos. Pues yo voy a usar este 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Ustedes pueden jugar con estos valores y ver las diferentes transiciones que les puede entregar. Ahora necesitamos empezar a crear estos estilos como para la imagen que siempre está como en un tamaño más grande. Entonces para eso vamos a venir a nuestro index y a nuestra imagen número 1 vamos a agregarle una clase que se va a llamar active, o sea la imagen que está activa. En este caso va a ser siempre la primera por defecto. Entonces vamos a venir acá y ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestra image pero cuando tenga la clase active. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que tenga un flex grow y que tenga un transform scale que va a ser de 1. Entonces como ven pues no hace mucho, pero si le ponen por ejemplo 1.1 la imagen se va a escalar un poquito más y así ustedes pueden jugar con esos valores. Vamos a decirle que tenga un mask width, o sea una anchura máxima de 600 píxeles, que tenga un margin de 0 y que tenga un border radius de 25 píxeles. Pues como vamos a ver aquí pues nuestra imagen ya se redondeó un poquito. Vamos a decirle que tenga un background size automático del 100%. Ahora vamos a darle estilos a nuestro label, o sea el contenedor de todos nuestros textos. Entonces vamos a venir acá, vamos a llamar todo esto y le vamos a decir que además de cuando tenga la clase activa a nuestro label haga lo siguiente: tenga un background que va a ser dark, entonces var dark. Entonces como vemos pues aquí ya tenemos un fondo oscuro. También le vamos a decir que tenga un padding, o sea un margen interno de 10 píxeles. Entonces ahí vemos que se separa. Lo siguiente sería decirle que tenga un border radius de 50 píxeles. ¿Para qué? Estamos buscando esta forma redondita como esta de acá, para que tenga unidad visual. Vamos a decirle que tenga un button de 15 píxeles. También que tenga 15 píxeles a su izquierda y 15 píxeles a su derecha. Y vamos a hacer lo mismo pero para los elementos que no estén activos. Entonces vamos a venir acá y vamos a decirle a nuestro body .image cuando no esté activo, entonces le damos not, en negación not. Y aquí ¿qué clase? Cuando imagen no tenga la clase activa va a tener un flex grow de 1 y un border radius de 25 píxeles. Entonces, de esta forma pues nuestras demás imágenes también van a tomar ese borde redondeado. Y también debemos de darle estilos a nuestro label. Entonces vamos a copiar esto de acá, vamos a pegarlo acá y le vamos a decir además en su clase label tenga un button de 10 píxeles y a su izquierda nuevamente 10 píxeles. También necesitamos pues que eso, en el caso de que esté inactivo, pues no se vean esos textos. Entonces venimos acá, copiamos todo esto
otra esta rutica, control C, la pegamos aquí y llamamos a quién, a nuestro div de info. Entonces venimos acá y le decimos que a punto info le diga que tenga un display none, o sea que no muestre esta información. Entonces solo tenemos el iconito. Y ahora sí vamos a darle estilos en el caso normal de que digamos no esté esa clase. Simplemente vamos a subir esto un poquito y vamos a indicarle que a nuestros label le agregue los siguientes estilos: que tenga un display flex y que tenga una posición absoluta. Y de esta forma vemos pues que ya ahí cambió mucho, ya tomando forma. Entonces ahora sí vamos a empezarle a dar estilos a estos textos. Entonces eso ya es mucho más simple. Como ya queremos que estos estilos se apliquen en todo, indiferente si está activo o no está activo, pues entonces venimos acá y copiamos toda esta ruta y le diremos que a nuestros iconos de todo en general, independiente si tienen o no esa clase, pero ya no nos importa, va a tener un font size, o sea un tamaño de fuente, porque estos iconos toman ese tamaño, de 1.5 rem. Entonces ahí podemos ver que el solecito cambió. También le vamos a decir que tenga un display flex para poderlos acomodar mejor en pantalla, y que tengan un justify content center, una line item center, y como vemos nuestro solecito ahora está en el centro, y vamos a darle este fondo que teníamos acá, ese fondo como redondito, ese marco. Entonces eso lo diremos con una anchura mínima de 40 píxeles. Entonces para ver este fondo vamos a decirle aquí background, vamos a llamar a bar y vamos a decirle que va a ser blanco, porque pues nuestro otro fondo es oscuro. Entonces vemos que tenemos un cuadro, entonces tenemos una anchura mínima de 40 píxeles. Vamos a darle un height que sea de 40 píxeles, que sería su altura máxima, y de esta forma pues ya nos aseguramos de tener un cuadrado. Y lo siguiente, para que sea un círculo, sería decirle que tenga un border radius de ¿cuánto? De 50%. Entonces de esta forma pues ya tenemos un círculo con nuestro icono totalmente centrado. Y ya si queremos darle color a este icono, que es como darle color a un texto, le diremos color. Nuevamente llamamos a nuestra variable y en este caso sería dark, para que tenga ese gris oscuro. De esta forma ya quedó listo nuestro icono. Entonces ahora vamos a darle estilos a nuestra información, la que tenemos aquí en esta parte. Sería nuestro div con estos textos. Entonces para eso pues venimos nuevamente a nuestra hoja de estilos y hacemos lo siguiente: vamos a llamar al label, pero además vamos a llamar a la clase info. Entonces como sabemos que tenemos dos elementos, vamos a acomodarlos ahí bien en pantalla. Entonces le vamos a decir que tenga un display flex, que tenga un flex direction, como ven por defecto lo pone en row, entonces le vamos a decir en column, y vamos a decirle que tenga un margin left, o sea a la izquierda, de 10 píxeles para que se separe del icono, y vamos a ponerle el color del texto. Entonces color, y le vamos a decir que va a ser bar blanco, o sea light. Entonces de esta forma ya tenemos los textos en blanco, y ahora simplemente vamos a ponerle el bold, o como la fuente más gruesita acá. Entonces le diremos aquí punto main. ¿Por qué? Porque pues, ya saben, acá tenemos info y el título es main. Entonces venimos aquí, el main, y le diremos que tendrá un font weight de bold. Entonces de esta forma pues ya se ve más grueso ese título. Y también podemos cambiarle el font size. Entonces font size, por ejemplo, de 1.2 rem. Y de esta forma ya tenemos listo todo nuestro diseño, pero aún no hay funcionalidad, esto no hace nada. Entonces en este caso lo que debemos hacer es venir a nuestro app.js y agregar unas breves líneas de JavaScript. Entonces vamos a seleccionar nuestro contenedor de imagen para poder seleccionar cuál imagen está activa y cuál no. Entonces declaramos una constante o una variable, entonces const image, y le vamos a decir que esto va a ser igual a ¿qué? A nuestro elemento que tenemos acá, nuestra imagen. Entonces eso, ¿cómo lo hacemos? Debemos decirle que nuestro document, o sea nuestro documento, seleccione todos los elementos que tengan la clase image. Entonces eso lo haremos con un query selector all de la clase image. Entonces aquí ya estamos seleccionando todos estos elementos. Y aquí deberíamos de crear un ciclo for of para cada una de nuestras imágenes que van a estar contenidas en este array que nos va a devolver este query selector all. Entonces eso, como lo hacemos, le diremos for, y aquí le vamos a indicar que nos declare una variable de los elementos que recorran. Entonces le diremos y coma, y aquí le ponemos un nombre cualquiera, por ejemplo image select, y le diremos de qué, de nuestro image,
punto entries. ¿Esto qué significa? Que aquí nos va a devolver una propiedad clave y valor. Entonces luego de esto vamos a indicarle el código que debe ejecutar. Entonces aquí llamaremos a nuestro ImageSelected.add event listener, o sea que cuando escuche que le demos un clic a la imagen, entonces aquí le indicaremos así, comillitas, clic, ejecute una función que va a ser función focus, o sea que se posicione en la imagen que estamos seleccionando y haga lo siguiente: a nuestra imagen seleccionada le agregue en su lista de clases un toggle active. Entonces de esta forma estamos agregando esta clase. Sin embargo, si vemos, cada vez que la agregamos pues se queda, entonces esto se vuelve un peñisque. Entonces aquí debemos agregar una nueva función. Entonces vamos a venir aquí, vamos a crear una función que se va a llamar reset focus, o sea que resetee el focus actual. Pues ese es simplemente el nombre, pero que digamos eso va a hacer referencia de nuestra imagen, o sea image for each, y aquí le vamos a indicar que la recorra y simplemente le quite la clase a todas. Entonces aquí le diremos i, una funcioncita flecha, de i.classList remove, que la clase active. Pero entonces necesitamos que esta función se ejecute, entonces la vamos a poner siempre antes de agregar la clase active, porque esto lo que va a hacer es que va a recorrer todas nuestras imágenes y donde encuentre la clase active pues simplemente la va a borrar. Entonces nosotros necesitamos que alguna imagen tenga la clase active, porque si no pues no va a servir. Entonces para ello pues simplemente venimos acá y le decimos que ejecute también la función resetFocus. Entonces de esta forma lo que va a hacer es que va a recorrer todas nuestras imágenes, va a quitar la clase active y sencillamente luego de que las quite nosotros lo vamos a agregar en la imagen que estamos cliqueando, seleccionando. Entonces de esta forma pues podemos ver que ya nuestra galería funciona. Entonces ya de esta forma queda perfecto. Sin embargo, si venimos acá y empezamos a apachurrar esto, podemos ver que esto no tiene ningún tipo de responsive. Entonces podríamos crear un responsive acá sencillo, como uno rápido. Ya ustedes pueden hacer mucho más con esto. Entonces vamos a venir a nuestros estilos y vamos a agregar unos media query. Entonces esto lo hacemos diciéndole @media screen, y aquí le iremos and y le indicaremos desde dónde se ejecutará. Entonces max width de 718 píxeles. Entonces aquí le diremos que nuestro body.image tenga otro tamaño. Entonces eso como lo hacemos, queremos que tenga un min width, por ejemplo, de 520 píxeles. Además de eso va a quitar uno de los elementos. Entonces llamamos nuevamente a nuestro image.image y le indicamos que su hijo, o sea dos puntos, nthchild, en este caso el 5, tenga que un display none. Entonces de esta forma, si tenemos pues como una pantallita más pequeña, este elemento simplemente va a desaparecer y va a mostrar únicamente los 4 elementos que caben en pantalla. Entonces de igual forma podemos hacerlo para todos nuestros otros elementos, para que vaya mostrando cada vez más a medida que la pantalla se vaya haciendo más pequeña. Entonces venimos acá y le damos control V, control V y control V hasta que nos quede simplemente uno. Entonces aquí pues vamos a empezar a minimizar esto. Entonces por ejemplo este ya no sería 718 sino que 638, o sea una pantalla un poquito más pequeña, y ya no sería 520 sino por ejemplo 440, y ya no sería el hijo 5 porque este ya no existe, este ya se quitó. Si vamos a minimizar de 718 a 638 significa que ya pasó por acá, o sea que este ya sería el 4 el que va a quitar. Entonces si venimos acá vemos que ya no existe porque ya nuestra pantalla es más pequeña que eso. Entonces vamos a hacerlo para los demás. Entonces ya por ejemplo acá podríamos decirle que no sea 638 sino 538, o sea cuando tengamos 100 píxeles menos nos quite otro elemento, y que ya no sea 520 sino por ejemplo no sé 440, y que ya no nos quite el elemento 4 sino el 3. Entonces si seguimos aquí haciendo más pequeño, vamos a ver que ahora solo nos quedan 2 imágenes. Entonces ya por último podríamos simplemente aquí decirle al 478, vamos a cambiarlo a 360. Entonces acá, que cuando tengamos 478 de anchura, su min width va a ser de 280
y ya no nos va a eliminar el elemento 5 ni el 3, sino el 2. Entonces de esta forma ya tendríamos solo un elemento en pantalla. Entonces de esta forma podemos crear una especie de responsive para nuestros elementos. Entonces ya así se acomoda en pantalla, ya con pantallitas más pequeñas y pantallitas más grandes. Y ya con eso tendríamos lista nuestra galería de imágenes. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.